Bueno, me vine acá hasta el mirador del Paso Garibaldi. Esto que estoy transitando en este momento es la vieja ruta 3. Y estoy bajando hasta el lago Escondido por acá. Bueno, ahí atrás mío quedó el mirador. Y ahora voy a ir hasta la Hostería Petrel. Vamos a ver qué tal está, en qué estado se encuentra. Estuve hace poco, estaba abandonada y destruida la pobre Hostería Petrel. Acá se ven marcas, hay algunos que se atreven a mandarse en 4x4 por acá. Sí, que para una 4x4 está, no está tan destruido el camino. Lo que pasa que obviamente hace, no sé, 30 o 40 años que no tiene mantenimiento esto. Por acá también pasa el gasoducto y la fibra óptica, que es la que nos da internet allá en Ushuaia. Este es el mojón que marca la fibra óptica. Después voy a volver por este camino en subida, así hago un poco de ejercicio, porque anduve por Patagonia Norte y no estuve caminando mucho. Así que bueno, hay que volver al ritmo de las caminatas fueguinas. Acá hay como unos hierros que seguramente hacían de sostén para la ruta, como existen ahora, pero de hormigón, que se ven allá arriba. Ahí ya se ve más cerca Petrel y unas cabañitas que construyeron ahí al lado de Petrel. Todo abandonado al día de hoy. ¿Qué será esto? Es raro. Capaz que para algunas excursiones o algo lo usarán. No sé. Justo venía un auto ahí pasando por este camino. Lo siguen utilizando las excursiones de 4x4. Lo siguen utilizando. No me acordaba que usaban este camino para hacer 4x4. Sabía que antes sí, pero no sabía que se seguía utilizando. Está bueno, la verdad que está piola que lo utilicen, porque es una aventura distinta. Después se meten por otros caminos allá cerca del Fañano también. Hay lindas excursiones. Bueno, ahí ya se ve la hostería. Y allá metidas en el bosque están las cabañitas. Ahora voy a ir para ambos lados. Vamos a ver qué nos encontramos. Bueno, ahí está, gigante la hostería. Justo al lado del lago. Abandonada 100%.
Yo la conocí funcionando esta hostería. Un lujo y está abandonadísima. Se hizo una concesión para que vuelva a estar funcionando. Tenía un restaurante con cordero. La verdad, un abandono terrible. Y vamos a entrar a alguna de las habitaciones. Está frío, Acá habitación con salida a un balconcito y ahí tenés el lago escondido. Formaba parte de una serie de hosterías que eran Caiquén, Petrel, Yewin, San Pablo, el Hotel Albatros, la hostería Lacush, que estaba en el Parque Nacional y es el centro de interpretación a Lacush. Está buenísimo ese centro de interpretación y el lugar para comer, un lujo. Pero originalmente era una hostería de estas que se hicieron en los años 60-70 por el gobernador Campos. Ya se ve la ruta, el paso, todo. El baño, la bañadera, radiadores como había en San Pablo. Les voy a dejar en algún lado el video de San Pablo también. Cartuneros. Me hicieron un graffiti acá. Miren, acá era todo lo que era la cocina. La cocina, las heladeras, la salida al salón nuevamente. Se filmó una película hace poco acá. Se filmó una película. Ah, y acá está el asador, claro, porque hacían cordero acá. Acá está todo el asador. Acá apoyaban la cosa esta, la estaca o la cruz, como le llamen. Y desde afuera podías ver cómo se hacía el cordero. Esta es la entrada que tenía desde el lago. La escalera esta. Y se baja acá al lago. Esas son las habitaciones de abajo. Estas son con alfombra. Las de arriba eran con parqué. Y son sin balcón. Ahí el baño, placar. ¿Cómo? ¿Dos baños tenían? Acá hay un baño. ¿Y acá? Otro baño. Qué raro. Bueno, como dos baños. O sería una cocinita. Lo otro. No recuerdo bien el año en que cerró, pero tiene que haber sido aproximadamente 2012, 2014, por ahí tiene que haber sido. Acá abajo se ve una cabina de teléfono, un lavarropa, bueno, esto ya no sé qué sería, un depósito. Bueno, y a unos 200 metros de la hostería están las cabañas estas, que realmente no sé bien la historia de las cabañas estas. No sé si alguna vez llegaron a funcionar como tales. Sí que están ahora desmanteladas, le han sacado hasta el techo. Y es un lugar que viene la gente a acampar. Sé que vienen muchos ciclistas que aprovechan este caminito y lo hacen así, después suben por el camino que bajé yo. Es muy difundido este lugar entre ciclistas y entre viajeros de mochila. Igual el lugar habilitado para acampar no es este, es uno que está a 3 kilómetros de acá, que le llaman la antena. Son un montón. Esta es la más grande de todas. Y después a ver cuántas hay. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8 cuento. Esta está cerrada y tapiada. Es la única que está, así que no se puede ingresar. Debe ser por algo en especial. Igual están todas destruidas, pobres. Ahí tiene puerta. Y la vista acá al lado. Se ve que eran un ambiente grande y un baño, salvo que allá haya habido una pared y sea el ambiente grande este, allá una habitación y el baño, y esos caños de la cocina ahí de ese lado, y acá al lago. Ahí está la otra. Acá está la primera de las 8, la última de allá es la más grande y el lago escondido. Creo que ni en Chernobyl vi algo tan destruido. Yo estuve en 2018 en Chernobyl y creo que no había cosas tan destruidas como esto. Qué desastre. Ah, acá está la pared, se nota claro, era una habitación chica, el ambiente grande ahí y el baño que se ingresaba por la habitación. Y capaz que de los dos lados, dos puertas tenía el baño, acá está, acá se ve bien, 2 puertas tenía el baño, ingresaba desde el living y desde la habitación. Bueno, ando con chiche nuevo, que es este, el dron, ese es el comando, ahí está el dron, un DJI Mini. Así que bueno, vamos a volarlo a ver cómo se ve esto. Tengan en cuenta que son mis primeros vuelos, con dron propio. Los otros que hice eran con dron prestado, que me lo prestaba David. Ahora ya me compré uno, vamos a ver qué tal andamos para los próximos videos. Y para este también va a estar con imágenes de dron. Así se ve la hostería desde acá, desde el frente. Ahí hay gente paseando también. Impresionante. Una desidia, un abandono terrible. Allá arriba es donde he ido varias veces, donde están las lagunas gemelas. Hermosa vista. Desde allá arriba se ve todo el lago escondido que es este. Bueno, me voy de Petrel, voy a volver por el mismo camino que bajé. Vamos a ver si encontramos algunos castorcitos ahí en el camino que vi que había, y a seguir paseando un poco más. Ahí anda el castor, yo sabía que lo iba a ver. Anda navegando ahí el tipo. A ver si lo agarro con algo de zoom. Qué bárbaro, estoy frente a él. El tipo está moviéndose ahí en la castorera, re tranquilo, debo estar a 5 metros, estoy hablando. Bueno, ahí con el castor nadando. Vamos a cerrar este video. La verdad, una jornada cortita, pero espectacular. Ahí está llevando maderita el castor. Bueno, acá con la castorera de fondo y el castor ahí navegando, preparándose para el invierno. Cerramos el video, nos vemos en algún otro lugar de Tierra del Fuego o de la Patagonia. Nos vemos.